Rompes el cascarón y no pesas ni medio kilo. Mides menos que el antebrazo de un hombre adulto. Y el río donde acabas de nacer lleva 75 millones de años esperando exactamente lo que tú vas a convertirte. Pero primero tienes que sobrevivir esta noche. Y esta noche, en el norte de Australia, todo lo que respira cerca del agua tiene hambre. Lo primero que registra tu cerebro no es una imagen, es una vibración. El suelo tiembla con algo pesado que se mueve cerca, algo que huele a barro y a carne vieja. Es tu madre, o mejor dicho, la hembra de cocodrilo de agua salada que incubó el nido, donde alguien o algo colocó tu huevo. Ella no sabe lo que eres. Ningún animal en este continente lo sabe. Tú tampoco. Si este tipo de escenarios te atrapa, suscríbete y no te pierdas ninguno. Estás en la orilla de un sistema fluvial en el territorio del norte australiano. Kilómetros de manglares, llanuras de inundación y canales de agua turbia, donde la visibilidad bajo la superficie no supera los 30 centímetros. Es territorio de cocodrilos de agua salada, los reptiles más grandes del planeta en este momento. Machos de 5 metros, algunos de 6, dominan estos ríos con una brutalidad que no ha cambiado en millones de años. Pero tú no eres uno de ellos. Eres algo que la evolución descartó cuando un asteroide borró el 75% de las especies del planeta. Eres un Deinosuchus, un cocodrilo del terror del Cretácico superior. Y acabas de nacer en un mundo que no te ha visto en 75 millones de años. Las primeras horas son puro instinto. Te arrastras fuera del nido, junto a una docena de crías que se parecen a ti lo suficiente como para que nadie note la diferencia. Tu madre, la hembra de agua salada, recoge a varias crías en su boca con una delicadeza absurda para un animal que puede partir un cráneo de búfalo y las lleva al borde del río. Tú ya estás en el agua antes de que ella termine. El agua es turbia, cálida y huele a vegetación podrida. Perfecta. De los 40 y tantos huevos del nido, 17 crías llegan al río. Los varanos se llevaron 6 antes de que pudieran orientarse. Una garza clavó su pico como un arpón en 2 más. 3 huevos nunca eclosionaron. 17 crías en el agua. Esa es la cifra con la que empiezas. Y es una cifra que va a caer en picado. Tu primer mes es un ejercicio de invisibilidad. Te escondes entre las raíces de los manglares, en agua tan superficial que apenas te cubre el lomo. Comes insectos, larvas, algún renacuajo. Todo lo que cabe en tu boca es comida. Pero el problema no es la comida. El problema es todo lo demás. Hay barramundis que pesan más que tú y se tragan crías de cocodrilo como aperitivo. Serpientes de agua que cazan por vibración. Aves zancudas que patrullan las orillas al amanecer buscando exactamente cosas de tu tamaño. Y los juveniles de cocodrilo de 2 y 3 años que conocen cada escondite de las crías. Uno de ellos encuentra a 3 de tus hermanos de nido en la misma mañana. Y después está él, el macho dominante de este tramo del río. Más de 5 metros y medio de largo, mandíbulas que podrían cerrar sobre un neumático y aplastarlo. Lleva al menos una década controlando este territorio. Cada cocodrilo en kilómetros a la redonda conoce su patrulla, sus horarios, los puntos del río donde se instala a esperar. Las hembras lo toleran en época de apareamiento. Los machos jóvenes ni se acercan. Los que lo intentaron aprendieron rápido, o no aprendieron nada porque ya no están. Tú no lo ves durante las primeras semanas, solo sientes lo que provoca. Una onda en el agua que no coincide con el viento ni con la corriente. Un desplazamiento lento que presiona contra tu piel desde muy lejos, como si algo enorme estuviera deslizándose por el fondo del río. Tu cuerpo sabe lo que significa antes de que tu cerebro procese nada. Ese temblor en el agua es peligro, y cuando lo sientes, te hundes más entre las raíces y no te mueves. Él se lleva a 5 de tus hermanos de nido durante el primer mes. No porque los busque específicamente, ni es que patrulla las orillas como parte de su rutina, y cualquier cosa pequeña que encuentre es proteína gratis. Abre las mandíbulas, cierra, traga. Ni siquiera frena. Para él no es cazar, es respirar. Para cuando llega la estación seca, sois 6. De 17 crías que entraron al río, quedan 6. Y tú eres la más extraña de todas, porque algo está pasando con tu cuerpo que no tiene explicación dentro de las reglas de la biología australiana moderna.
Estás creciendo demasiado rápido. Los otros cocodrilos de tu misma nidada rondan los 50 centímetros. Tú has pasado de los 70 y no muestras signos de frenarte. Tu cráneo tiene una anchura que no corresponde con tu edad. Los huesos de tu mandíbula son más densos, más pesados, como si tu esqueleto estuviera preparándose para algo que los cocodrilos modernos no necesitan. No, tus dientes no están saliendo afilados y finos como los de tus hermanos. Están saliendo gruesos, romos en la base, diseñados para algo más que agarrar. Están diseñados para romper. Y esto es solo el principio. La estación seca en el norte de Australia no es una transición suave. Es un colapso. Durante 5 meses, el monzón inundó todo. Y después, como si alguien cerrara un grifo, la lluvia desaparece. Los ríos se encogen. Los billabongs que parecían permanentes van menguando hasta convertirse en pozas de barro donde todo lo que necesita agua se aprieta en un espacio cada vez más pequeño. Para los cocodrilos, la estación seca es una oportunidad y una trampa. Todas las presas necesitan beber y cada vez hay menos sitios donde hacerlo. Pero tú también necesitas agua, y si tu poza se seca, estás muerto. Encuentras refugio en un meandro profundo del río principal. Es el único punto en kilómetros donde el agua mantiene más de 1 metro de profundidad. Es perfecto, y por eso mismo es el territorio del macho dominante. No tienes elección. Este meandro es lo único que queda, y él ya está instalado en el centro, en la parte más honda. Los otros cocodrilos se amontonan en los bordes, peleándose por los peces atrapados. Tú te metes en el extremo más alejado que puedes encontrar, hundido en el barro hasta que solo tus ojos y narinas quedan fuera. Y esperas. Septiembre es un infierno silencioso. El calor no baja de los 40 grados. El agua se calienta tanto que los peces mueren flotando boca arriba. Tú bajas tu metabolismo casi a 0, frecuencia cardíaca de 2 o 3 latidos por minuto. Tu cuerpo entra en un modo de supervivencia que lleva funcionando desde antes de que los dinosaurios existieran. 3 cocodrilos mueren ese septiembre. Los encuentras secos y rígidos en el barro. No tuvieron la profundidad suficiente o no bajaron el metabolismo a tiempo. Pero tú aguantas. Y cuando las primeras nubes empiezan a formarse en octubre, tu cuerpo lo detecta antes que tu cerebro. Las lluvias llegan a finales de mes como un muro de agua. El billabong se llena en horas. El río se desborda en días y tú sales del barro con 1 metro de largo. Si la evolución te fascina tanto como a mí, suscríbete para explorarla juntos. 1 metro, con apenas 1 año de vida. Los cocodrilos de agua salada de tu misma generación rondan los 60 o 70 centímetros. Tú los has dejado atrás sin esforzarte. Mao, y lo que resulta más inquietante no es tu tamaño, es la forma. Tu cráneo es ancho de una manera que no cuadra con ningún cocodrílido moderno. La proporción entre la anchura y el largo de tu cabeza se parece más a lo que encontrarías en el registro fósil del Cretácico que en cualquier río actual. Tus dientes posteriores son masivos para tu tamaño, como pilares pequeños diseñados para comprimir, para triturar, para convertir hueso en fragmentos. Y sigues creciendo. Cada semana, cada mes, tu cuerpo parece tener un programa genético que dice más rápido, más grande, y no tiene intención de detenerse. El segundo año es cuando empiezas a cambiar las reglas del río. Ya no te escondes en raíces, ya no comes insectos ni renacuajos. Ahora cazas peces de verdad, barramundis de varios kilos que en este río son depredadores por derecho propio. Los atrapas con una velocidad lateral de cabeza que ningún cocodrilo de tu edad debería tener. Tu cráneo más ancho te da una ventaja biomecánica en el barrido lateral, más superficie de impacto, más control, menos posibilidad de que la presa se escurra. Y los otros cocodrilos empiezan a notarlo, no de forma consciente, porque los cocodrilos no procesan las cosas así. Pero cuando nadas por una zona donde hay juveniles de 2 o 3 años, se apartan. No con miedo exactamente, sino con esa prudencia que los reptiles han afinado durante 200 millones de años de evolución. Algo en tu perfil, en tu forma de moverte por el agua, activa en ellos una respuesta que dice: esto es más grande que yo, no vale la pena. Al final del segundo año mides casi 2 metros. Eso es absurdo. Da un cocodrilo de agua salada de 2 años
Mide alrededor de 1,5 metros en el mejor de los casos. Tú has superado esa marca meses atrás y la distancia sigue aumentando. Tu metabolismo devora energía a un ritmo que los cocodrilos modernos no necesitan sostener. Comes casi todos los días, cuando un cocodrilo de agua salada de tu edad puede pasar semanas sin probar bocado. Y el macho dominante te ha visto. Lo notas por cómo cambian sus patrullas. Antes pasaba por tu zona sin detenerse, como si fueras parte del paisaje. Ahora frena. Se queda flotando a distancia, esos ojos viejos y calculadores fijos en ti, tratando de procesar lo que tiene delante. Tú eres demasiado grande para ser una cría, demasiado pequeño para ser un rival. Existes en una zona intermedia que lo incomoda. Y los cocodrilos de agua salada no gestionan bien la incomodidad, la resuelven, pero no actúa. Todavía. Algo en tu postura, en la anchura de tu cráneo, en la manera en que no te hundes cuando él pasa, le dice que no eres presa fácil, que morder esto podría costarle algo. Y un depredador que ha sobrevivido más de una década en el río más peligroso de Australia no ha llegado hasta aquí tomando riesgos innecesarios. Así que espera, y tú también esperas. Pero la diferencia es que mientras él espera, se queda igual, y mientras tú esperas, creces. 3 años, 3,5 metros. Tu cráneo ha adoptado una forma que no existe en ningún río del mundo moderno. Ancho, reforzado, con crestas óseas que empiezan a marcarse sobre tus ojos como las de tus ancestros del Cretácico. Tu mordida ya no es la de un cocodrilo joven. Es algo que pertenece a otro escalón de la cadena trófica, uno que ha estado vacío durante 75 millones de años. Empiezas a cazar presas que ningún cocodrilo de 3 años tocaría. Un jabalí salvaje que se acercó al agua al atardecer. 60 kilos de animal que ni supo qué lo golpeó. La emboscada fue perfecta, una explosión desde debajo de la superficie, mandíbulas cerrándose sobre el cuello, y el tirón hacia abajo que es la firma de todos los crocodrílidos desde que existe el grupo. Pero la fuerza fue diferente. El jabalí no luchó 30 segundos como habría luchado contra un cocodrilo de agua salada joven. Luchó 5. Tu mandíbula comprimió cosas que no deberían comprimirse tan rápido. Y eso te da algo que los demás cocodrilos no tienen. Tiempo. Nada menos energía gastada en someter a la presa significa más energía disponible para crecer. Y tu cuerpo no desperdicia ni una caloría. 4 años. 4,5 metros. El macho dominante mide 5,5. La diferencia que hace 2 años parecía insalvable, ahora es solo 1 metro. Y ese metro se encoge cada semana. Él lo sabe. Puedes verlo en cómo ha cambiado su comportamiento. Ya no patrulla tu zona, la evita. Ha redibujado su territorio de forma que no se solape con el tuyo, cediendo tramos de río que controlaba desde antes de que tú nacieras. Es una retirada silenciosa, sin confrontación, sin violencia. Simplemente deja de aparecer en ciertos lugares, y esos lugares pasan a ser tuyos. Pero hay un límite. El meandro profundo donde el río gira y forma esa poza que nunca se seca, el mejor punto de caza del territorio entero, ni el lugar donde los búfalos de agua cruzan durante la estación seca, ese no lo va a ceder. Es el corazón de su dominio. Sin esa poza, deja de ser el macho dominante, deja de existir en la jerarquía de este río. Y tú necesitas esa poza, no por capricho. Necesitas agua profunda porque tu cuerpo ya no cabe en los meandros superficiales. Necesitas presas grandes porque tu metabolismo exige una cantidad de proteína que los peces pequeños no pueden cubrir. Y necesitas territorio porque cada metro cuadrado de río que controlas es un metro cuadrado donde puedes cazar sin competencia. 5 años, 5 metros. Y el enfrentamiento llega una mañana de junio, cuando la estación seca empieza ya a apretar y el agua se retira de los márgenes dejando solo los canales principales. Lo encuentras en la poza. Está haciendo lo que siempre hace. Flotar en el centro como si el río existiera para él. Su cabeza está fuera del agua, mandíbula entreabierta, exponiendo esa hilera de dientes que ha disuadido a todo lo que ha intentado quitarle el puesto durante una década. Tú no entras despacio, no muestras sumisión, no haces esa aproximación lateral que los machos jóvenes usan para tantear a un dominante antes de decidir si vale la pena pelear. Nadas directo hacia él, con el cuerpo alto en el agua, la cola moviéndose con golpes amplios y lentos, y tu cráneo completamente visible sobre la superficie.
él reacciona como lo haría cualquier macho de cocodrilo de agua salada que ha sido el más grande durante años. Se eleva, abre las mandíbulas, emite ese rugido grave y corto que es la última advertencia antes de la violencia. Es una exhibición que ha funcionado docenas de veces contra docenas de rivales. Ninguno aguantó más de unos segundos antes de darse la vuelta. Tú no te das la vuelta. Él ataca primero. Se lanza con esa velocidad explosiva que los cocodrilos de agua salada pueden alcanzar en distancias cortas, mandíbulas abiertas buscando tu cuello o la base de tu cráneo. Es la técnica. Agarrar, arrastrar, ahogar. Funciona desde hace millones de años. Pero tú no giras para esquivarlo. Vas de frente. Y cuando sus mandíbulas se cierran sobre el lateral de tu cabeza, pasan dos cosas que él no esperaba. La primera es que tu cráneo aguanta. Esos huesos reforzados, esas crestas que llevan formándose desde que eras un juvenil, absorben una presión que habría aplastado el cráneo de cualquier otro cocodrilo de tu tamaño. No, la segunda es que tus mandíbulas se cierran sobre las suyas. La biomecánica del Deinosuchus es algo que los paleontólogos han estudiado durante décadas. Tu mordida no funciona como la de un cocodrilo moderno. El cocodrilo de agua salada tiene mandíbulas para agarrar y sostener. Las tuyas están diseñadas para aplastar. La musculatura, la geometría del cráneo, el ángulo de inserción de los músculos pterigoideos, todo calibrado para generar una fuerza de cierre estimada entre 10.000 y 15.000 newtons, más que cualquier depredador terrestre vivo. Y esa fuerza se cierra ahora sobre su mandíbula inferior. El sonido es algo que se oye bajo el agua y sobre ella al mismo tiempo. Un crujido profundo que no suena como madera ni como roca. Suena como algo vivo rompiéndose, ya algo estructural fallando bajo una presión para la que no fue diseñado. Él se revuelve, el agua estalla en espuma y barro. Su cola azota la superficie con una violencia que manda olas hasta la orilla, pero no puede soltarse porque tú no sueltas. Tus dientes posteriores están hundidos en el hueso de su mandíbula y tu cuerpo entero está rotando, ejecutando esa maniobra que tu especie perfeccionó cazando dinosaurios con armadura ósea en ríos del Cretácico. El giro de muerte, pero a una escala que este río no ha visto en 75 millones de años. Algo cede. Sientes la vibración a través de tus dientes cuando el hueso finalmente se fractura. Él se arranca de tu agarre con un tirón tan violento que la nube de sedimento que levanta vuelve el agua completamente opaca. Y cuando el barro se asienta, él ya no está. Se ha ido río abajo, ni nadando con una velocidad que solo el pánico produce, dejando un rastro de sangre que se diluye lentamente en la corriente. No lo persigues. No necesitas hacerlo. La poza es tuya. El efecto es inmediato. No hay ceremonia, no hay transición gradual. Un día, la poza tiene dueño, y al día siguiente tiene otro. Los cocodrilos del área procesan el cambio de la manera en que siempre lo hacen, por ausencia. El rugido que se oía cada mañana desde esa poza durante años ha dejado de sonar. En su lugar hay algo diferente, un sonido que ningún animal en este río ha escuchado jamás. Más grave, más largo, con una resonancia que viaja por el agua y el suelo simultáneamente. Es tu vocalización, la llamada territorial que tu especie usaba para reclamar tramos enteros de ríos en el Cretácico. Un sonido que evolucionó para intimidar a dinosaurios con armadura ósea y a pterosaurios con envergaduras de 10 metros, y ahora resuena sobre un río australiano moderno donde nada sabe qué significa, pero todo entiende que no es algo con lo que quieras meterte. Los cocodrilos de agua salada te dan kilómetros de espacio, no gradualmente, de golpe. Los que estaban a medio kilómetro se mudan a 2, los que estaban a 2 se van a 5. Es como si alguien hubiera dibujado un círculo alrededor de tu territorio y todo lo que tiene escamas y cola se hubiera reubicado al otro lado de la línea. Y entonces empiezas a cazar en serio. Los búfalos de agua son tu primer objetivo real, no por elección consciente, sino porque son los animales más grandes que vienen a beber a tu poza, y tu cuerpo exige volumen. Necesitas cantidades masivas de proteína para mantener un ritmo de crecimiento que desafía cualquier modelo biológico moderno. Tu primer búfalo es una hembra de unos 500 kilos que baja al agua al atardecer con esa cautela que los animales de manada aprenden cuando saben que hay cocodrilos. Mira la superficie. Espera. Baja un paso.
Está buscando las señales que los búfalos llevan generaciones aprendiendo a detectar. Pero tú no estás en la superficie. Estás en el fondo, 2 metros abajo, cubierto de barro. Tu cuerpo puede quedarse sin respirar más de 1 hora en emboscada. Ella entra hasta las rodillas y el mundo explota. Tus mandíbulas se cierran sobre su morro, tirando hacia abajo con una fuerza que la desploma en el acto. Sus compañeras huyen estampida arriba, vellidos de terror cortando el aire. No, pero tú ya la tienes bajo la superficie. Y bajo la superficie, tú mandas. 30 segundos. Eso es lo que dura. Te alimentas durante 2 días. Y algo empieza a cambiar en el ecosistema alrededor de tu poza. Los búfalos que cruzaban este tramo del río llevan generaciones haciéndolo. Sus madres lo hicieron. Las madres de sus madres también. Tienen un punto de cruce que han usado durante décadas, porque el fondo es firme. La orilla del otro lado no es empinada, y los cocodrilos de agua salada que patrullan la zona son predecibles. Los búfalos saben leer el agua. Saben a qué hora los cocodrilos cazan, dónde se posicionan, cuánto espacio de seguridad necesitan mantener. Pero tú no sigues esas reglas. Tú cazas a horas que los cocodrilos de agua salada normalmente no cazan. Tu rango de emboscada es el doble de largo. Tu velocidad de ataque es superior. Y tu éxito de captura es de otro nivel, porque tu mordida no necesita múltiples intentos. Un agarre limpio y se acabó. La primera semana después de que tomas tu búfalo, la manada duda. Se acercan al cruce, se quedan en la orilla, olfatean el aire. Algo no cuadra. El olor es diferente. La quietud del agua tiene una calidad distinta, demasiado quieta, demasiado perfecta. Al cabo de un mes, dejan de venir. 15 kilómetros. Eso es lo que la manada entera de búfalos añade a su ruta para evitar tu tramo del río. 15 kilómetros de terreno, áspero, seco, agotador, con menos agua y más exposición al sol. Gastan más energía, beben menos, las crías más débiles empiezan a caer. Pero prefieren todo eso antes que acercarse a tu agua. Y no son los únicos. Los cerdos salvajes, que en el norte de Australia se cuentan por millones, desaparecen de tu zona en semanas. No migran de golpe, simplemente dejan de aparecer. Los que vinieron a beber y vieron a otros no volver, llevan la información de vuelta al grupo con su ausencia. Un cerdo que va al río y no regresa es un mensaje más claro que cualquier alarma. Las consecuencias se ramifican. Sin búfalos pisoteando las orillas, las plantas ribereñas empiezan a recuperarse. Los pastos que habían sido devorados hasta la raíz durante años comienzan a brotar. Las cañas crecen más altas. Los insectos que dependen de esa vegetación aumentan sus poblaciones. Las aves que comen esos insectos se multiplican. Estás remodelando un ecosistema entero y no tienes la menor idea de que lo estás haciendo. Solo tienes hambre. Y todo lo que tiene la mala suerte de necesitar tu agua está pagando el precio. 7 años, 7 metros. Tu cuerpo ha superado cualquier cocodrilo de agua salada que haya existido jamás en este sistema fluvial, probablemente en toda Australia. Cuando te deslizas por el canal principal del río, tu lomo sobresale del agua como una formación rocosa en movimiento. Los barcos de los pescadores que suben el río en la estación seca han empezado a reportar algo extraño. Un cocodrilo que no puede ser un cocodrilo, demasiado grande, demasiado ancho, con una cabeza que no tiene la forma correcta. Nadie les cree del todo. El norte de Australia tiene tradición de historias exageradas sobre cocodrilos gigantes, pero estas no se desinflan, siguen acumulándose. Pescadores distintos, en puntos distintos, describiendo lo mismo. Más algo que mide más que sus botes, algo con un cráneo que parece de otra época. Tienen razón, es de otra época. 10 años, 8 metros y medio, más de 1.200 kilos. El mayor depredador que ha pisado suelo australiano desde que los megalánidos se extinguieron hace decenas de miles de años. Tu territorio abarca 30 kilómetros de río y todo lo que toca. Y dentro de ese radio, las reglas son diferentes de las de cualquier otro lugar de Australia. Empiezas a tomar ganado. Una vaca de 400 kilos que baja a beber al atardecer es la caza más eficiente que existe. Los ganaderos del territorio empiezan a notar pérdidas que no cuadran. Pierden reses donde nunca las habían perdido. Encuentran marcas de arrastre en el barro más anchas que las de cualquier cocodrilo conocido. Y sin embargo, con toda esa abundancia,
Con todo ese poder absoluto que nadie desafía, algo falta. Sucede por las mañanas, sobre todo, cuando la niebla se pega al agua y el mundo se reduce a sonidos amortiguados y siluetas grises. Te quedas inmóvil en la superficie de tu poza, cabeza fuera del agua, y emites ese sonido. Esa llamada profunda, subterránea, que vibra a través del río y del suelo simultáneamente. Es una vocalización territorial en la superficie. Pero debajo hay algo más antiguo. Es una llamada de reconocimiento. Tu especie la usaba para localizarse en los vastos sistemas fluviales del Cretácico, donde los pantanos se extendían cientos de kilómetros y los individuos podían estar separados por distancias enormes. El sonido viajaba por el agua y por la tierra, atravesando kilómetros de vegetación tropical, rebotando en formaciones rocosas, llegando a otros Deinosuchus que respondían con su propia frecuencia. Era un sistema de comunicación perfeccionado durante millones de años de evolución social. Emites esa llamada y esperas. Los cocodrilos de agua salada a kilómetros de distancia la oyen. Algunos emiten su propio rugido territorial en respuesta, ese ladrido corto y seco que es el idioma de su especie. Pero no es lo que buscas, no suena como lo que estás esperando. No activa nada en tu cerebro que diga eso. Eso es lo que necesito oír. Porque no hay nada en este continente que pueda darte esa respuesta. No hay otro Deinosuchus en Australia. No hay otro Deinosuchus en el planeta. Los últimos murieron al final del Cretácico, hace 75 millones de años, cuando el impacto del asteroide Chicxulub colapsó las cadenas tróficas de todo el planeta y eliminó al 75% de todas las especies. Tu linaje entero se apagó en un parpadeo geológico, y tú eres un eco tardío, un organismo suelto en un mundo que tuvo 75 millones de años para olvidarte. La soledad de un animal social que no tiene otros de su especie no es como la soledad humana. No tiene narrativa ni autocompasión. Es más simple y por eso más brutal. Es una urgencia sin objeto, un instinto que dispara una acción, la llamada, y nunca recibe la recompensa que la evolución diseñó para esa acción, la respuesta. Un circuito que se activa y nunca se cierra. Cada mañana emites la llamada. Cada mañana el río te devuelve silencio. O peor, te devuelve sonidos equivocados. Rugidos de especies que no son la tuya. Ecos que no encajan. Respuestas que no son respuestas. 20 años. Más de 9 metros. Más de 1,5 toneladas. El ecosistema se ha reconfigurado alrededor de tu presencia como si siempre hubieras estado aquí. Los animales que nacieron después de que tomaras este territorio no conocen otra cosa. Para las crías de búfalo, tú no eres una anomalía, eres una regla. Para los cocodrilos que mantienen kilómetros de distancia, no eres un invasor, eres el límite del mapa. Has redibujado la geografía del miedo en 30 kilómetros de territorio australiano. Solo tuviste que existir. Pero hay algo que nadie habría predicho cuando rompiste ese cascarón hace 2 décadas. Algo que ni los modelos ecológicos más sofisticados habrían anticipado. Tu presencia no ha empobrecido este ecosistema, lo ha enriquecido. La vegetación ribereña que se recuperó cuando los búfalos dejaron de pisotearla ha estabilizado las orillas del río, reduciendo la erosión y mejorando la calidad del agua. Los peces se benefician del agua más clara. Las aves se benefician de los peces. Los insectos se benefician de la vegetación. Todo está conectado, y tú, sin saberlo, has tirado del hilo que estaba suelto desde hace 75 millones de años. Los ecólogos llaman a esto una cascada trófica. Cuando un depredador apex altera el comportamiento de los herbívoros, y ese cambio transforma la vegetación, y eso afecta a todo lo demás. Es lo que pasó cuando reintrodujeron lobos en Yellowstone. Es lo que pasa cuando los tiburones mantienen a raya a las tortugas que devoran las praderas marinas. Y es lo que estás haciendo tú, sin planearlo. Simplemente existiendo en un lugar que llevaba millones de años sin tener algo como tú. Pero eso no cambia lo que sientes cada mañana en la niebla. La llamada que sale de tu garganta cuando el mundo está gris y silencioso. Esa vibración que recorre el río buscando algo que no va a encontrar. Ese circuito que se activa y nunca se cierra. Has ganado todo lo que se puede ganar en este río. Eres el depredador más grande que ha existido en estas aguas desde que los dinosaurios caminaron sobre la tierra.
Nada te desafía. Nada se acerca sin tu permiso. Has cambiado cómo se mueven los animales, dónde crecen las plantas, qué aves viven en qué orillas. Has llenado un trono que llevaba vacío 75 millones de años en un ecosistema que no sabía que le faltaba a un rey. Pero un trono no es una manada, un territorio no es compañía. Y la llamada más poderosa de este río sigue siendo la que nadie contesta. Así que sigues ahí, cada mañana. 9 metros de depredador del Cretácico flotando en un río australiano moderno, emitiendo un sonido que pertenece a un mundo que ya no existe, esperando una respuesta que nunca va a llegar. Y el río sigue fluyendo, y el ecosistema que reconstruiste sin querer sigue funcionando con una perfección que los científicos matarían por estudiar. Todo encaja, todo funciona, excepto tú. Tú no encajas en ningún sitio excepto en el lugar exacto donde estás. Y eso, de alguna forma, es lo más solitario que puede ser cualquier animal sobre la faz de este planeta. Si quieres más historias que te pongan la piel de gallina, suscríbete ahora.